Hola grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes, ¿cómo les va? Espero estén bien, espero estén ya disfrutando casi del fin de semana con muchas cosas, con muchas novedades. Aquí desde mi oficina ha sido un día de mucha transición, de mucha meditación, con muchísimas cosas. Hay veces estoy en un estado de eh, conciencia, eh, vamos, eh, irreal, porque creo que muchas de las personas con las que ustedes tienen contacto son personas falsas, en su mayoría. Eso es algo que se ve en todo, ¿ok? Y a mí me gusta ser bastante original. Me gusta reírme mucho, me gusta burlarme mucho de mí mismo, me gusta burlarme mucho de las estupideces de la gente. Entonces, yo creo que mucha gente dice, ¿qué pasa con este? ¿Por qué habla así? ¿O por qué? Es parte de mi personalidad. No expecten el mismo José Fuentes de hace un año cuando di la primera predicción, o la segunda, o la tercera, no sé cómo me quieran ver o cuando me vieron, porque yo soy agua, yo no soy roca. Y yo estoy aquí en YouTube haciendo videos para divertirme, para enseñar, y eso es todo. El día que yo deje de divertirme y deje de tener ganas de enseñar, cierro el canal y se acabó. Entonces, eso es lo que es. Eh, yo no, yo vengo a enseñarles. Paso muchísimo tiempo en captividad, ok, creo que se dice así la palabra, en donde no salgo, no hablo con nadie, paso muchas horas solo. eh, Esa es mi naturaleza, eso es lo que a mí me gusta, es una forma de vida para mí, y ese es mi asunto. Ahí es a donde yo estoy, conmigo mismo, y a nadie le interesa, a nadie le importa, como a mí no me importa lo que hace la gente atrás de sus paredes. Pero es un canal de enseñanza y yo les enseño cosas con las que nací. Si ustedes quieren aprovecharlas, si ustedes quieren verlas, yo no fui a una universidad para nada de esto, es algo que yo traigo. Y bueno, sí he hecho cosas para perfeccionar, obviamente, como todo, porque vuelvo a lo mismo, somos agua, no roca. Y eso es todo, no es una cuestión vamos, de etiqueta, ¿ok? Si quiero salir sin bañarme un día, salgo sin bañarme por los días que sean. Si quiero salir de traje, salgo de traje. Si quiero salir como quieras de pijama, salgo de pijama. Si quiero salir en mi oficina, en mi casa, ese es el José que tienen, ese es el José que saben que es. Entonces no se espanten de nada, no se espanten de nada, traten de aceptarme como soy. Y ustedes simplemente tienen que decidir si es algo si soy de su agrado o no soy de su agrado. Ustedes son los que deciden. Enseño a mucha gente, un orgullo realmente. Enseño a mucha gente de la India, ok, de cerca de Himalayas, viene alguna de la canela que traigo, algunas de las cosas que traigo. Y son gente que es una cultura de muchísimos años. Es una cultura de ancestros que han formado, fomentado, cambiado, porque la vida es agua, no es roca, los niveles de transmutación en meditación a una dimensión, yo creo que nunca antes vista. Y el hecho de que me escojan a mí, ¿ok? Algunos son budistas, ¿ok? Algunos son hindús, me escogen como maestro. Entonces, para mí eso es demasiado fuerte. Es algo que no se los puedo explicar porque no estamos hablando del oeste, estamos hablando del este, donde viene todo. Y el hecho de que sea un conducto para su vida, aparte de que es gente, yo no mido a la gente por lo que es o lo que hace, es gente extremadamente exitosa en lo que hace, que han hecho compañías extremadamente exitosas en un país que no es de ellos, como este. Y em, en el ámbito budista, ¿ok? Me han dado
algo que se llama sanayas. Sanayas es una forma de beatificación, creo que se dice, diosificación, en donde ellos me dicen, ¿ok? En los templos, que soy a un nivel de santificación, se puede decir. ¿Por qué dicen eso? Lo dicen eso por una simple y sencilla razón. Porque he podido transitar, ¿ok? Con mis meditaciones a un estado superior al que muy poca gente puede transitar. He podido estar días sin hablar, he podido elevar, ¿ok? Con mi energía, con formación, ¿ok? De una persona. Yo no sé si le voy a llamar eso espiritual, ellos lo llaman espiritual. Yo no creo que yo sea espiritual, yo no me siento espiritual, ¿ok? En una formación de una formación transicional en donde puedo tomarlos y llevarlos y elevarlos, o donde puedo elevarme, en donde ellos han visto que yo me elevo. Entonces, Sanaya se llama esa parte, ¿ok? En donde hay en donde ya no hay salivato. Salivato es cuando ustedes cometen una falta sin querer, puede ser el cigarro, dejan de fumar y después vuelven a fumar, puede ser adulterio, dejan de adulterar y suben a adulterar, puede ser la mentira, puede ser lo que sea, ya no existe eso, el salivato se perdió, el salivato se perdió. Ya es una transición de una persona que lo mismo le da a dormir con una solo que lo mismo le da a dormir con una mujer. Lo mismo le da a comer que lo mismo le da a no comer. Entonces ya no hay esa culpabilidad. Y ellos en su mundo, en su eh, formación. Yo no sé si el budismo es una religión en sí, porque he visto cosas que es una formación, yo creo. Yo no soy nada, no soy nada. Ellos saben que yo tuve un encuentro con Cristo y es en lo que creo. Creo en Buda también, obviamente. Eh, Me dieron hoy, con mucho orgullo, yo no busco eso, la gente me da eso, yo no busco eso, yo no busco un tarot para estar echando cartas, eh, porque yo creo en la transmisión de evidencia que puedo tener para yo poder otorgarles a ustedes lo que yo soy y lo que yo veo, a través de la conversación, como lo hemos hecho todos estos años. Pero las ilustraciones son muy poderosas y me regalaron hechas en un templo budista, un tarot que nadie tiene, que fue hecho para mí como vidente. Y para mí eso es un orgullo tremendo, es un orgullo grandísimo, porque viene de monjes, se dice, monks budistas, que lo hicieron, lo diseñaron en Tíbet, especialmente para mí, con ilustraciones que no existen en el tarot. No sé si esto sea un tarot, si es un tarot, bueno, en cierta forma, pero ¿en qué se basaron? Se basaron en mi formación, se basaron en mi manera de ver las cosas, se basaron en mi transmutación, se basaron en mi transición, se basaron en mi visión. Este es un tarot de José Fuentes, como las cartas de oro prácticamente, pero la diferencia de las cartas de oro es un tarot que fue hecho en tercera dimensión para mí, con todo lo que yo represento. Igual las cartas de cristal son muy diferentes. Las ilustraciones que yo hago, llámale tarot como sea, son muy diferentes a lo que ustedes nunca han visto. Y este es muy, muy diferente, porque ese es un tarot budista, es un tarot que lo hicieron ellos, ¿ok? Para poder, eh, para que yo pueda caber ahí, ¿ok? Para que yo pueda, o más bien para que las ilustraciones puedan caer
puedan caber en mí, no yo en ellas. Es muy diferente. Quiero decirles, es hermoso, ¿ok? Fue algo divino, es un centro de meditación que tienen ellos, ¿ok? Y fue construido prácticamente de una forma trascendental, ¿ok? En el aspecto zen, ¿ok? Del lugar en donde ellos están. Y es increíble, nunca había visto esto, no existe esto, es algo que me lo regalaron. Pueden ver cartas muy diferentes de espacio, aventura, posibilidades, experimentar, participación, todo lo que yo soy. Entonces, no sabía que hoy uno de los monjes vino a mis enseñanzas, ok, y estuve con él, estuvo transitando conmigo, viene 3 veces por semana, ok, y me dijo, él me ha grabado, he tenido conversaciones con él, saben en el Tíbet de mí, en el templo donde él pertenece, y me lo trajo. Increíble, ¿no? Una joya, y ¿quién tiene un tarot hecho para él? Es el tercero que me dan. Locura. Con ilustraciones hechas para José Fuentes, con su formación. Increíble. Vamos a empezar rápido a hablar sobre lo que está pasando en el mundo. Creo que viene una guerra cibernética que va a pagar mucho, todo el sistema de comunicaciones en el mundo. Creo que Estados Unidos va a tomar el primer golpe. Creo que viene una locura en este país, van a tener muchísimos problemas con eso, van a tener muchísimos percances, su tecnología va a empezar a caer, va a haber muchísimos problemas con las transmisiones en todos los aspectos. Creo que va a ser una cuestión satelital que va a ocurrir por fuera. Creo que Rusia va a ser uno de los que lo va a hacer. Veo que va a ser Rusia o Corea del Norte. Entonces prepárense para eso. Se va a joder mucho, muchas cosas. Yo no estoy seguro si va a ser en sí, ok, una cuestión solamente de internet, ok, pero veo que van a pagar muchísimos de los satélites para confundir, ok, en muchos aspectos a todo lo que es el Pentagón, la NASA, etcétera. Vamos a ver qué sucede. Les digo porque eso va a pasar, si no es este año el que viene, pero va a ser una catástrofe tremenda. Va a haber mucha confusión, ok, aprendan a andar un poco sin los celulares, va a ser en todo el mundo, obviamente en esta parte del mundo. Aprendan a andar sin celulares, aprendan a ver calles sin estar buscando por el navigation, aprendan a tratar de comunicarse con sus familiares de otra forma, porque va a pasar mucho, va a pegar mucho y va a ser una verdadera catástrofe. Estados Unidos se va a volver loco. Este país está a punto de caer, este imperio está a punto de caer. Yo no estoy seguro, no estoy viendo que vaya a caer a través de una guerra, puede ocurrir. Yo creo que va a caer económicamente, va a haber, ya hay una guerra interna aquí, se están viendo que se matan estudiantes, van a los moles y matan, una guerra civil aquí, se les dijo, y ha sido muy pronunciada este año en Estados Unidos, hay una guerra civil en donde los ciudadanos se están matando entre ellos y va a incrementar. Entonces es la caída de este país, va a ser ahora sí que una añadidura más a lo que viene. Y bueno, ustedes se van a dar cuenta qué pasa. Creo que Canadá va a llevar un buen bulto de esto. México ni se diga. Va a ser una catástrofe mundial. Van los países de Sudamérica, Centroamérica. Va a pegar por todos lados. Váyanse preparando. Vamos a ver qué está pasando. ¿Qué está pasando con el cambio nuevo? El cambio nuevo de Ecuador. Ecuador empieza con este chico Noboa. Noboa no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Están secuestrando gente, están mutilando gente. Fue peor todo, ok, fue peor todo. Es obvio que no funcionó. Me estaban diciendo que Lazo era lo mismo que Correa en cuanto a partidos. No es cierto eso. Lazo es una doctrina diferente a la de Correa. Lazo no es
Lazo no es de ese partido de Correa, la prueba está que Correa se fue. ¿A qué les quiero decir eso? Que derecha e izquierda no importa, importa la persona. Yo no creo ya más en eso de que la derecha es esto y la izquierda es esto. Importa mucho lo que tenga que ver con la persona que está moviendo al país. Ecuador está en serios problemas. Yo creo que lo que va a terminar Ecuador es en lo que puede terminar también Argentina, en lo que pueden terminar muchos países si no se proclaman autónomos y empiezan a tener gente que los pueda llevar, ¿ok? A una a un derecho que les corresponde, ¿ok? De ser autónomos, de hacerlos valer. Yo no sé si crecer, son economías que están ahorita muy acabadas, especialmente la de Ecuador, pero hacerlos valer. ¿Qué va a pasar con Ecuador? Aquí les voy a decir qué va a pasar con Ecuador. China va a llegar y se va a apoderar de ellos. Creo que Irán va a llegar y se va a apoderar de ellos. Van a empezar a vender tierras por todos lados y Ecuador se va a acabar. Yo se los dije, predicción en proceso. Un país va a llegar y va a comprar a ese país. Ya va a pasar, va a pasar. No pueden, se fue de las manos todo. Este señor no puede, es un inepto, no va a poder con ese país. Creo que lo van a sacar, van a empezar a haber problemas con crimen organizado. En este aspecto, en este tiempo, en esta circunstancia, lo que tiene que pasar es muy simple. Tienen que llevar, ¿ok? Un ejército tal vez, ¿ok? Aunque la mafia china está ahí también, tiene que haber un control con esa gente, ¿ok? De una u otra forma, si no, eso simplemente se va a salir totalmente fuera de orden, ya está, ¿ok? Y va a terminar prácticamente Ecuador en una situación en donde nada los va a detener a desintegrarse. Es una sociedad que se puede desintegrar si este señor no empieza a calibrar bien lo que está haciendo con este crimen organizado, empieza a poner reglas sin irse a balazos con ellos. Ya están adentro, es muy complicado, especialmente en países que están prácticamente quebrados. Creo que van a tener que darle mucho territorio a gente como los chinos, a gente donde ellos van a llegar y van a tener que hablar con toda esta gente y les van a tener que decir que entiendan de una u otra forma o hacer negocios con ellos, ¿ok? Los chinos trafican con todo, entonces yo creo que esa es una de las alternativas que va a tener Ecuador. ¿Qué va de Ecuador? Yo creo que ese país va a desaparecer, ¿ok? Desgraciadamente, ¿ok? Tristemente creo que ese país va a desaparecer, no va a desaparecer porque se va a llamar diferente, va a desaparecer porque los dueños van a ser los chinos. ¿Ok? Como va a pasar en Bolivia también, no lo veo tan pronunciado, pero creo que Ecuador vaya para ese camino. Espero me equivoque, espero no pase, espero que tengan una solución, una resolución, pero la veo muy lejos, veo que este tipo no sabe lo que está hablando. Y vamos ahora a terminar con el país al cual, ok, el cual tiene una posibilidad de salvarse, como lo he dicho, que es Argentina. Acaba de entrar este señor, pongan atención a lo que les voy a decir, es muy importante que lo entiendan, ok, como economista, amante de la economía, amante de todo tipo de literatura, de economía, desde Friedman hasta Smith y a Marx, he leído de todos. Yo les puedo decir una cosa, que Argentina ahorita en estos momentos está a manos de unos criminales y yo se los dije que podía pasar. No me vengan aquí a decir, oh, tú dijiste que Milei, yo les dije que era un loco y les dije que se le iba a dar el derecho de la duda porque los otros no se iban a ir, ¿ok? Y porque por ahí un debate vi que se medio defendió. No estén poniendo palabras en mi boca, yo jamás dije que Milei era una eminencia, jamás dije eso. Yo lo único que dije es que se veía que tenía, ¿ok? Por lo menos, no las bases, las ganas de hacer a un país mejor. Yo no puedo estar determinando qué hace un estúpido cada día o cada hora, porque sería imposible poder estar haciendo una predicción de lo que va a hacer en cada minuto Biden o lo que va a hacer cada segundo López Obrador. Eso es una estupidez. Nadie puede hacer eso, ¿ok? Se puso ahí, tuvo todas las posibilidades. Yo creo que es un tipo que no está bien de la cabeza, eso es obvio. Y va a terminar estrellando ese país. ¿Cómo lo va a terminar estrellando? Muy fácil. Les voy a decir qué es lo que está pasando para que entiendan qué clase de HDP son estos que entraron.
Yo no sé si decirles ahorita en este momento, no es él es muy estúpido, él no sabe lo que está haciendo, él es una persona totalmente ignorante, no tiene la capacidad, se los dije, no es él, está siguiendo a Caputo, está siguiendo a Marra, está siguiendo a toda esa gente que está ahí. Les voy a decir lo que está pasando para que se den cuenta, ok, espero que me puedan entender, les voy a hablar desde un punto de vista económico, ok, como alguien que ha estudiado economía, como alguien que les está diciendo qué es lo que está sucediendo, entiéndanlo, espérense y ustedes van a saber qué es lo que está pasando. Bueno, aquí está la situación. Ellos están prácticamente vendiendo toda la deuda que tienen, ¿ok? Toda la deuda que tienen del Banco Central, ¿ok? Con su tesoro, en notas de tesoro nacional, ¿ok? Toda la deuda que tienen en pesos se la están vendiendo a los bancos de Argentina. ¿Qué implica eso? Los bancos de Argentina están agarrando toda esa deuda, la están comprando, pero les dijeron con una condición, los bancos son otros HDPs, te vamos a comprar esa deuda que nos estás dando, ¿ok? Con una condición, que subas intereses, que subas intereses, ¿ok? Que subas precios en todo, que subas precios en todo, ¿ok? Y que, eso es lo más importante, y que aumentes todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que ver con IVA en las cosas que la gente compra, comestibles, lo que quiera que sea que la gente esté comprando, ¿ok? Quiero que empieces a subir precios de todo, carros, de todo, de todo, de todo. ¿Por qué? Porque la gente al hacer préstamos o al estar pagando intereses o al estar yendo por comida, los comerciantes tienen que pedir préstamos para abastecer sus tiendas, ¿ok? Tienen que hablar con proveedores. Es una cadena, es una cadena. ¿Qué pasa? Que los bancos se van a suplir de todas esas ganancias que están haciendo con su dinero de ustedes, ¿ok? Con su dinero de ustedes, todo lo que este señor está aumentando fue con ese propósito, ¿ok? De que le compren esa deuda, ¿ok? Para, para poder tener comisiones de bonos en esas notas de tesoro altas, ¿ok? Haciendo una contractura económica para que Marra, Caputo, él, no sé cuánta gente, Macri, toda esa gente empiece a cobrar comisiones, ¿ok? Hablaron con los bancos y los bancos le dijeron, dale, hagámosle, ¿ok? Vamos a cagar a todos los argentinos para que podamos cobrar comisiones rápido sobre esas notas de tesoro, ¿ok? Y, y podamos hacer dinero todos aquí. Fue con esa intención, es una desgracia, es una desgracia, es un ladrón, es un farsante, ¿ok? Y es una escoria social. Perdónenme que se los diga así, pero eso es lo que es ese tipo. Fue a eso, a joder a Argentina. ¿Qué va a pasar? Primero vamos a pasar por ese proceso. Quiero que observen bien lo que les estoy dando. Está vendiendo esas notas, ¿ok? Está vendiendo esas notas a los bancos con ese propósito. ¿Quién le dijo? Cuidado con ese tipo Marra. Metió ya a youtubers, metió a Mickey Mouse, metió... Cuidado con ese tipo Marra. Ese tipo Marra puede llegar a ser, ¿ok? Si este tipo no se va en 6 meses, el próximo ministro de Economía, no sé de dónde lo sacó, ¿ok? Es una locura lo que está pasando en Argentina, pero él fue el que le dijo, Caputo y él tienen contactos con los bancos y quisieron hacer eso para prácticamente contractuar el país, ¿ok? Contractuar el país, causar una deflación, que es la que se viene ahorita en Argentina, que es una deflación. Una deflación es cuando ya no hay dinero, ¿ok? Y ya no hay tampoco suministros, ya no hay mercancía, por lo tanto los precios tienen que bajar de alguna u otra forma, pero la gente ya no tiene para pagar, ¿ok? Va a causar eso, vamos, en lugar de ir por un jabón, ¿ok? Que costaba 3 pesos, que ahora cuesta 10 pesos, cuando empiece la deflación, se acabó el dinero porque la gente ya no tiene para comprar, ¿ok? El peso vuelve a lo que era antes, ¿ok? Con una deflación descontrolada y intereses altos. Va a ser un caos en Argentina, se los dije, se los dije. Ustedes lo quisieron, ahí está, ¿ok? ¿Qué sucede? Yo creo que van a salir, se va a contractar ese país, no tiene la menor idea, no es un estudio geográfico de cómo son los sueldos en Argentina, no tiene una idea de ese idiota de qué está pasando, o que él cree que aumentando todos los argentinos van a decir, sí está bien, hazle, vamos a ajustarnos porque tú lo dices y porque este es el momento para que cambies las cosas, hay que aguantar a Milei porque él dice que
que va a aumentar los precios y como él va a aumentar los precios, nosotros vamos a salir, vamos a pagar lo que él dice, vamos a hacer lo que él dice y no vamos a protestar porque si protestamos nos caga palos. Es una locura, es un estúpido, está loco. Pongan atención a lo que les estoy diciendo porque eso va a terminar prácticamente en una ruptura económica como nunca la han visto. Ya les dije que va a haber prácticamente una crisis humanitaria en Argentina. No sé si se los dije, creo que hablamos de eso ayer. Va a haber una crisis humanitaria en Argentina donde no va a haber nada, no va a haber supplies, no va a haber oferta, demanda, no va a haber absolutamente nada por un tiempo. Se va a tener que ir. No creo que se vaya a ir de la manera en la que se fue Duarte o el otro. Ojalá que se pueda ir así. Yo creo que va a pasar algo con ese tipo. ¿Ok? Vean, le aventaron un botellazo, un vago borracho a medio metro y sus guaruras son no hicieron nada. No creo que vaya a salir bien. Espero me equivoque por él. ¿Ok? Pero viene un verdadero caos en Argentina. Prepárense porque eso viene. Va a haber una ruptura económica en donde los bancos prácticamente van a quebrar porque no va a poder con eso. Es muy probable que el señor, este estúpido Marra le haya dicho eso porque es un idiota. Yo no creo ni siquiera que ese tipo, yo no sé a dónde fue a estudiar economía, le ha dicho ve, haz esto y obviamente quieren dinero rápido. Son vampiros, están sedientos de sangre y dinero rápido. Ese es el cartel de Milei, ¿ok? Tengan cuidado, resistan. No estoy hablando de que vayan y que se pongan a protestar, no estoy hablando de eso. Traten de sembrar, traten de empezar a comprar cosas. Yo se los había dicho ya, todos se los dije. Entonces viene una contractura tremenda en Argentina. Les deseo mucha suerte, se les dijo, se les habló, se les previno, ¿ok? Y ahí está. Les dije, cualquiera de los dos que entre sale en 6 meses, porque va a ser un verdadero desmadre. Pero jamás en mi vida me imaginé que este tipo era esa clase de lacra, ¿ok? Que estoy viendo aquí. Es una verdadera lacra, es una persona enojada con el mundo, es una persona que no quiere a su país. Yo no creo que este tipo quiera a su país y lamentablemente les voy a decir, es peor que lo que tenían antes, ¿ok? Ustedes se van a dar cuenta. Eso significa que los otros van a regresar. Los otros eran un cartel organizado, no van a regresar. No veo eso. Los argentinos son más listos que esto. Van a joder a los bancos. Los bancos se van a joder solos, no ustedes. La sociedad se va a joder, ¿ok? Y simplemente va a entrar una persona que realmente va a traer un cambio moderado, ¿ok? No va a ser no crean que va a venir Superman un cambio moderado en donde ustedes puedan vivir tranquilamente, puedan empezar a reestructurarse y eso es lo que va a pasar porque van a estar forzados a hacer eso, ¿ok? Tienen muchos problemas con los territorios que tiene China, va a tener que o vender más territorio o ceder obviamente lo que tiene. No veo, le acaban de quitar un préstamo que era importantísimo para seguir pagando sus deudas, no se los dieron los chinos, ok, era un préstamo para aliviar un poco la devaluación, está metido en serios problemas y lo que está haciendo es criminal. Ustedes van a ver lo que va a pasar en Argentina dentro de poco. Bueno, ya están viendo, ayer salieron con cacerolazos. El problema es que cada vez que alguien dice tengo hambre, ok, algunos de su secta, ya ahorita todos están llorando, están viniendo aquí a decirme, José, voté por él, José, ¿qué pasa? José, ¿qué hice? José, perdónanos, José. El problema es que ya ahorita cada persona, ok, algunos que siguen en su secta, ok, unos dementes, ok, de la secta de él, cuando una persona dice, tengo hambre, no tengo que comer, no tengo para pagar mi apartamento, no, es quichernista, no le hagas caso, José, es quichernista, es imposible, es quichernista, no le hagas caso, se está quejando, la gente tiene hambre, cuando la gente tiene hambre va a ser un verdadero caos ese país, una lástima, van a volver a reestructurarse, van a volver a reintegrarse, vamos a ver qué pasa, quiero sacarlo. Yo no sé si tenga la capacidad como para eso. Tienen un quilombo ahí, ¿ok? Quiero sacarlo. Me gustaría mucho que se largara. Me gustaría mucho que se fuera y dejara a Argentina tranquilo, en paz. Ya totalmente fuera de todo esto. Veo Macri muy fuerte. No se preocupen, Jorge no va a hacer lo que este estúpido está haciendo. La gente que está ahí encargada de esas provincias es gente que por lo menos quiere a su país, que no serían capaces de hacer una criminalidad de este tipo y se van a dar cuenta y se le van a ir encima, ¿ok? Hasta Vidal es mejor que él, ¿ok? Entonces, este tipo es peor de todo lo que han visto en su vida, es peor de todo lo que han visto en su vida, ¿ok? Todo lo que han visto en su vida. La única ventaja es que se quitaron a ese cartel de encima.
Yo creo, estoy seguro que si Massa hubiera ganado, nada de esto hubiera pasado, si hubieran estado igual de jodidos, devaluados, pero no desangrados, ¿ok? Y se iba a ver en un proceso vamos, en segmentos que no iba a poder tampoco y se iba a alargar, yo se los dije, pero iba a ser más complicado. Estuvo bien que se hayan alargado. Y ayer les dije, no perdamos el objetivo de cómo es que va a terminar esta gente. Javier no nos va a meter a la cárcel, Javier no va a denunciar a nadie porque Javier es peor de criminal que ellos, no es estúpido. Ya entendí por qué, no va a llegar y va a decir, estamos sin dinero por la culpa de estos ladrones. Massa pidió 3 préstamos y se quedó con el dinero. ¿A dónde está ese dinero, Javier? Sergio, Cristina tenía pactos con Irán, también le pidió dinero y no hizo nada. Cristina no va a decir nada, no lo ha dicho, no lo va a decir. ¿Por qué? Porque él es peor. Van allá a enriquecerse a costa de ustedes porque nadie les está prestando dinero. Los bancos ya se dieron cuenta que es la única manera de empezar a hacer dinero y les van a dar comisiones astronómicas a Caputo, a Marra y a él y a Macri, no sé cuántos otros que están ahí metidos. Predicción dada, predicción en proceso. ¿Se acuerdan de lo que les estoy diciendo? Cuidado con Ecuador. Ecuador está perdiendo su autonomía. Va a terminar prácticamente despedazado. Una guerra cibernética empieza ya la guerra cibernética. Puede ser esa la tercera guerra mundial de la que les estaba hablando el próximo mes. No sé si va a ser el próximo mes, pero este cambio de vuelta a la Tierra, yo no creo en tiempo, creo en cambios, creo en espacio, creo en movimiento, que le llaman 2024, va a ser un verdadero desastre para Estados Unidos. Argentina colapsa totalmente, ¿ok? Se desangra y vienen consecuencias para este payaso. Cuidado, se tiene que cuidar bastante porque vienen consecuencias para este payaso y consecuencias serias. Se lo venía diciendo también, se lo venía diciendo. Creyó que venir aquí a Estados Unidos a ver la tumba de no sé quién y andar en un tour de sinagogas lo iba a salvar. Vienen unas cosas tremendas. Veo que hay gente muy enojada que también lo votó, que va a atentar contra su vida. Veo que hay gente muy enojada del cartel Fernández Massa. Vamos a ver qué sucede. Espero que hayan disfrutado el video.